Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a los organizadores de estas primeras jornadas de Derecho Penal Tributario por la invitación que me han hecho para, de manera muy concreta, hablar de este tema del principio de verificación y control de la administración tributaria. Bueno, para empezar, ahora que José María decía que si estuviera grabado la gordura y la fealdad, yo diría que estaría yo en un caso de doble imposición. Habrá que buscar ahí algún tipo de convenio para poder librarse de eso. Bueno. Muy bien. Este es un tema muy interesante. Vamos a tratar de resumirlo de la mejor manera dentro de estos 20 minutos antes de que suene la alarma del tren, que así suena. Y en ese sentido, pues vamos a empezar. Miren, cuando hablamos básicamente de este principio de verificación y control de la administración tributaria, tenemos que partir del hecho que efectivamente pues, estamos en presencia de una relación que existe entre los sujetos pasivos y la administración tributaria. Es decir, que partimos del hecho de que este control tributario que desarrolla la administración tributaria se da en función de la existencia de una relación jurídica, en cuanto, como dice el artículo 11 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ocurre el hecho generador. Así entonces, tenemos una relación que se da entre un ente público y un sujeto pasivo. Y en ese sentido, pues, sabemos perfectamente que el sujeto activo es la administración tributaria, que, como dice el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es ciertamente el órgano, ¿verdad? Es el órgano administrativo encargado de percibir y fiscalizar los tributos, se trate del fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos conforme a los artículos 11 y 14 del Código. Pues bien, precisamente esa administración tributaria es la que está encargada, como dice este dictamen de la Procuraduría ya de hace bastantes años, ¿de qué? De aplicar la ley creadora del tributo en su favor. Dice, realizando todas las actuaciones necesarias para la percepción del tributo, y por lo tanto a esta administración tributaria se le reconoce también la potestad de fiscalizar, ¿verdad?, a quienes están llamados a contribuir o en su caso a recaudar el tributo. Entonces precisamente ahí es donde nos encontramos ante la aplicación de los tributos. Vean cómo este dictamen habla precisamente que es la administración tributaria la encargada básicamente de aplicar la ley creadora de cada tributo. Y en ese sentido entonces entendemos que la aplicación de los tributos se sustenta básicamente en dos grandes pilares. Por una parte, las potestades de la administración tributaria. Y vean que hoy estamos hablando, en esta pequeña intervención, estamos hablando precisamente de ese principio de verificación y de control que realiza la administración tributaria. Y por otra parte, otro de los grandes pilares es básicamente los deberes de los contribuyentes. Todos estos elementos o estos dos pilares claramente sujetos al parámetro constitucional que ahora hablaba José María del deber de contribuir con las cargas públicas de conformidad con la capacidad económica. De ahí entonces que entendemos que estamos ante un binomio de potestades y deberes. Es decir, es importante observar que las potestades de comprobación e investigación precisamente encuentran una relación, un correlativo en los deberes relativos a la facilitación de las tareas de fiscalización. Es decir, que el control tributario se ejerce también en una relación directa, simbiótica, con los deberes formales y con los deberes de colaboración, que es un elemento importante que en este seminario se va a estar desarrollando, los deberes de colaboración que tienen los contribuyentes, los obligados tributarios para con la administración tributaria. Y que esos elementos, esa correlación entre potestades de investigación y su correlativo de los deberes de los contribuyentes para facilitar las tareas de fiscalización, comprobación e investigación y determinación de la obligación tributaria, se encuentran regulados ahí en los artículos 103 y 104 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y también en el 132 y 133
del reglamento de procedimiento tributario. Eso nos lleva precisamente a esa existencia. Vean que desde el artículo 11, que estábamos mencionando al inicio, hablábamos claramente de la existencia de una relación jurídica, es decir, hay sujetos de la obligación tributaria que están en constante relación, que están en constante, digamos, contacto. Es decir, el sujeto activo, la administración tributaria, y el sujeto pasivo, los obligados tributarios. Y en ese ámbito, en ese binomio que existe entre esos dos sujetos, evidentemente es que se dan las potestades de control tributario por parte de la administración. Y ahí es donde entramos precisamente en el campo también de las actuaciones y procedimientos tributarios de determinación de la obligación tributaria. Es decir que, como lo sabemos, las actuaciones están relacionadas con todas aquellas acciones que realizan los contribuyentes en cumplimiento precisamente de las obligaciones tributarias formales y materiales que tienen que llevar a cabo. Y por otra parte tenemos los procedimientos tributarios de determinación de la obligación tributaria, que ciertamente también están en manos de los contribuyentes, pero también de la administración tributaria. Y evidentemente, pues, estos se dan por parte de la propia administración cuando hay una iniciación de oficio o a instancia de parte. No tenemos que olvidar que claramente en Costa Rica rige un principio de la autoliquidación. Y ese principio de la autoliquidación está en el artículo 120 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que establece un deber de iniciativa de los contribuyentes, cuando son conocedores del hecho generador de la obligación tributaria, de informar claramente la existencia del hecho generador y por otra parte también la cuantía de la obligación tributaria. Así que claramente la autoliquidación, el principio de autoliquidación permite claramente revelar información que luego va a estar sujeta ¿a qué? Precisamente al control y verificación por parte de la administración tributaria. Claramente a través también de lo que es la comunicación, los procedimientos de determinación también se dan en función ya de la comunicación del inicio de actuaciones fiscalizadoras por parte de la autoridad tributaria o por medio de cualquier otro mecanismo que esté establecido por la ley. Por ejemplo, la denuncia. Es posible que se inicie un procedimiento de verificación y control de la obligación tributaria a partir de una denuncia, establecida en el artículo 69 del Reglamento de Procedimiento Tributario, la cual es presentada por un sujeto que, dando elementos suficientes para que la autoridad tributaria pueda realizar un establecimiento de elementos suficientes para poder llevar a cabo la investigación, procedería al mismo. Es importante decir que en el sistema tributario actual, resulta imposible que la administración compruebe y liquide de forma individualizada todas las declaraciones presentadas. Es obvio, ¿no? Por la gran cantidad, por la gran masividad de los contribuyentes. Y por lo tanto estamos ante un control o un control selectivo. Así entonces podemos decir que la administración puede comprobar, por una parte, ¿verdad?, la actuación de los administrados a la hora de declarar, a la hora de autodeterminar. ¿Se acuerdan? Artículo 120 que acabo de mencionar del Código Tributario, a la hora de autoliquidar su obligación tributaria. La administración puede corroborar, puede verificar que ciertamente esa declaración que ha hecho el contribuyente sea conforme al ordenamiento jurídico, es decir, se comprueba lo ya declarado. O también la administración puede investigar, ¿verdad?, hechos no declarados y los tributos no determinados. La administración en este caso lo que hace es suplir la falta del contribuyente y claramente investigar lo no declarado. Así entonces nos podemos encontrar ante un procedimiento determinativo que, como bien lo establece el artículo 126 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, puede representar una liquidación previa o una liquidación definitiva, ¿verdad?, del procedimiento determinativo. Y sea tanto liquidación previa o liquidación definitiva, esta básicamente se divide en dos grandes fases. Las actuaciones de control tributario, que puede ser control tributario extensivo, que es aquel control tributario que se realiza con base en la información con que cuenta la administración tributaria, producto de la propia información que da el contribuyente e información de terceros que ésta capta mediante suministros generales, como por ejemplo ya el muy cercano D151, que ya todos ustedes tienen aquí preparado, o también a través de suministros individualizados, que es cuando precisamente la autoridad tributaria le realiza a un tercero al contribuyente, al obligado tributario,
pues un suministro individualizado de información. A partir de esa información es que la autoridad tributaria puede realizar control extensivo, sin entrar, y ahí está la gran diferencia, en el examen de la contabilidad, porque eso corresponde claramente a otro tipo de control tributario, que llamaremos el control tributario intensivo, el control tributario pleno, ¿verdad? Entonces, las dos fases de los procedimientos determinativos o de liquidaciones previas o definitivas parten, número uno, de las actuaciones de control, extensivo o intensivo, y además parte, número dos, de lo que ya es propiamente la etapa determinativa, que como está ahora actualmente nuestra legislación, después del voto de la Sala Constitucional, inicia con el traslado de cargos y observaciones, con la redacción que está en el 144, es interesante que el 144 dice, se inicia el procedimiento de determinación con la notificación del traslado de cargos y observaciones. Y obviamente pues este procedimiento prosigue ya luego con la emisión de la resolución determinativa como acto final, sobre la cual se pueden establecer recursos ordinarios de revocatoria o apelación o ir directamente a la jurisdicción de lo contencioso y administrativo. Entonces, entendemos que las actuaciones de control, hemos dicho, son ciertamente actuaciones variables, según estemos ante un procedimiento de liquidación definitiva o previa, artículo 126 del Código Tributario, y en ese sentido lo esencial aquí es la distinción entre lo que son las tres formas de comprobación de las obligaciones tributarias materiales, ¿verdad? Y en ese sentido el reglamento de procedimiento tributario realiza esa distinción al hablar de lo que es la comprobación formal, es decir, cuando hay simplemente errores aritméticos o errores de interpretación, o la comprobación abreviada, que es precisamente la que se da con base en información que tiene la administración producto de la captación de información general o individualizada, o la comprobación plena, que es cuando ya usted está en presencia de una verdadera auditoría fiscal. Y en ese sentido, entonces, entendemos que existen diferentes actuaciones de tipo de control. Ya hablamos de las de control extensivo y también hablamos de las de control intensivo, mediante las cuales la intención claramente establece el artículo 129 del reglamento de procedimiento tributario, es una verificación exacta de las obligaciones tributarias materiales a través de ¿qué? Del examen de la contabilidad. Aquí sí ya entramos en el examen directamente de la contabilidad. Obviamente el carácter intensivo implica que las potestades son de carácter pleno y obviamente pues se ejerce de manera intensiva. En ese sentido, entonces, el principio de verificación y control de la administración tributaria entiende la existencia de las potestades de la administración tributaria para la verificación, ¿verdad?, de las obligaciones tributarias por parte de los obligados tributarios. Pero atención, y aquí es donde quiero hacer hincapié en esta noche, ciertamente ese principio de verificación y control de la administración tributaria no es ilimitado. Como cualquier ejercicio de potestades administrativas, tiene límites. Y los límites están ahora claramente establecidos en el título sexto del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, incorporado por la Ley 9069 el 28 de septiembre del año 2012, que se incorporó el título sexto de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. Y a donde de manera clara dice el artículo 172 del Código Tributario, que está ya transcrito, dice: la administración tributaria en su actividad, es decir, en el ejercicio del control tributario, en el ejercicio de la verificación de las obligaciones tributarias, deberá respetar los derechos y garantías de los contribuyentes establecidos en el artículo anterior, el 171, que enumera todos los derechos y garantías, así como el resto del ordenamiento jurídico integrado por las normas escritas y no escritas, es decir, todos los principios necesarios para garantizar un equilibrio entre la eficiencia y ciertamente entendiendo que la autoridad tributaria es aquella llamada, como decía el dictamen de la Procuraduría, a la aplicación de los tributos y a la verificación de los mismos, pero vean que es un equilibrio entre esa búsqueda de la aplicación adecuada de los tributos, pero también de la libertad y los derechos fundamentales consagrados por la Constitución Política y las demás leyes por parte de los contribuyentes. Precisamente eso es lo que llama la atención en cuanto a que el control tributario, por lo tanto, con base en esta norma, debe realizarse con base en el principio de la imparcialidad administrativa, donde claramente se insiste y se dice que, a diferencia de un acreedor privado,
la administración tributaria no es portadora de sus propios intereses, sino portadora de unos intereses generales que incluyen fundamentalmente el deber y el derecho de contribuir, no más, no menos que lo que resulte del ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, el propio título de Derechos y Garantías, estimados, establece de manera clara que por medio de las actuaciones de la administración tributaria no se puede sustraer una porción sustancial de la riqueza del contribuyente en tal medida que haga nugatorio, desaliente, limite de manera significativa el ejercicio de un derecho o libertad fundamental tutelados por la Constitución política. Eso es muy importante y eso ya está regulado explícitamente en el artículo 167 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Es decir, en el ejercicio del control tributario tiene que haber un respeto absoluto por estos derechos y garantías de los contribuyentes y por este concepto fundamental de no confiscatoriedad, porque el control tributario no puede llevar a actuaciones que provoquen un efecto confiscatorio en el patrimonio de los individuos y que además limite o cercene el ejercicio de derechos fundamentales. Todo esto con base en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad. Y por eso es que el propio título sexto del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece elementos que están muy cercanos precisamente al principio de control y de verificación de la obligación tributaria. Por ejemplo, tenemos derechos relacionados con el debido proceso formal. Vean que en el artículo 171.6 se habla del derecho a conocer el estado de los procedimientos a los que sea parte y a obtener copia de los expedientes, obviamente en el momento oportuno. Como lo sabemos en materia tributaria, amarillo, como se sabe en 4 minutos, listo. Entonces, como se sabe, ciertamente, yo puedo acceder al expediente administrativo una vez que ha finalizado, obviamente, la etapa de instrucción de investigación de la obligación tributaria, ¿verdad? Otro derecho, a no aportar documentos ya presentados y recibidos, fundamento general, el artículo 2 de la Ley de Protección al Ciudadano, aquella famosa 8220, y ahora el artículo 171.8. Importantísimo, el derecho a presentar alegaciones y aportar documentos que deberán ser considerados, eso es importante, es la exigibilidad que le da esta norma que la administración tributaria debe de considerar cada uno de los alegatos y de las pruebas que yo presente en función de los procedimientos de determinación, con el fin de alguna manera de tener completo el panorama del contribuyente. Importante esto, derecho a ser informado de los valores y parámetros de valores que se emplean para fines tributarios, 171.13 del Código Tributario, base presunta. Ciertamente es un tema muy interesante, sobre todo cuando se me compara con otros contribuyentes o se me aplican márgenes de utilidad de otros contribuyentes y no se me revela, por ejemplo, quiénes son esos contribuyentes para ver si efectivamente es comparable conmigo. El derecho a ser oído en el trámite de audiencia que debe darse una vez instruidos los procedimientos y antes de resolver, audiencia que además no se agota en ninguna de las etapas. En ese sentido llamo la atención alguna tendencia administrativa de decir que una vez que se otorga la audiencia, por ejemplo, en el trámite digamos, de los alegatos contra la propuesta provisional de regularización, ya no se tiene que otorgar esa audiencia en las siguientes etapas, cuando en realidad es un derecho que está abierto. Es más, este derecho también es aplicable plenamente a las audiencias que se solicita al Tribunal Fiscal Administrativo, y en ese sentido es algo que ya no es una cuestión facultativa de la administración. Vean que está en el capítulo de derechos y garantías, es un derecho de los contribuyentes. Derecho a ser informado al inicio de las actuaciones de comprobación y fiscalización y de su alcance, y por lo tanto, ciertamente se nos tiene que informar de todos los alcances que va a tener, sobre todo en cuanto al derecho a no declarar contra sí mismo, que es un tema que se va a estar valorando mañana. Hay una conferencia dedicada exclusivamente a desarrollar este tema y por lo tanto no me voy a meter a hablar de este tema, pero claramente existe toda una controversia en torno al tema del cumplimiento de los deberes de colaboración de la administración tributaria en función del principio de control tributario, cuando yo estoy obligado a colaborar con la autoridad tributaria en ese sentido, de otorgar información, de dar información contable, de cumplir con requerimientos de información, y cuando esa información podría claramente tener un carácter autoincriminatorio. Y por lo tanto, es un tema que se va a ver mañana desde la perspectiva del derecho penal. Así entonces, como dice el doctor Torrealba, aún en un procedimiento de fiscalización, el contribuyente puede negarse a suministrar información de carácter autoinculpatorio sin que pueda ser sancionado por ello, de conformidad con el artículo 83 del Código Tributario, al operar aquí una causa eximente de responsabilidad, consistente en actuar en ejercicio legítimo de un derecho, el de no autoincriminarse o declarar contra sí mismo. En ese sentido, entonces, hay garantías procesales que deben ser cubiertas
y pues muchas gracias.